Hola, buenas tardes. Venga, comenzamos el tema 4 de la parte de meteorología, en el que vamos a hablar de lo que es el equilibrio hidrostático y la estabilidad del aire. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto en la asignatura, en la parte de meteo? Bueno, hemos hablado en el primer tema de cómo está compuesta la atmósfera, en qué partes la podemos dividir, de qué gases la forman y de un poco cómo se comportan esos gases en la atmósfera. A continuación, luego pasamos al tema 2. ¿Qué vimos en el tema 2? Dijimos, bueno, pues a esta atmósfera le va a llegar una radiación proveniente del Sol. ¿Cómo se comporta los gases que la componen con esta radiación que le llega? ¿Qué pasa con esa radiación? Hablamos de absorción de la luz, de scattering, de dispersión, de emisión. Hablamos de unas ecuaciones de balance energético. Es decir, describimos a grosso modo qué le pasa a la Tierra cuando recibe la radiación solar. Y luego avanzamos con el tema 3. En el tema 3 vimos un poco lo que era la termodinámica de la atmósfera, cómo se comporta, qué hace la atmósfera con esa energía que le ha llegado. Ya hablamos un poco de la ecuación de estado, de los gases que la forman, y hablamos de cómo se comportan los gases en la atmósfera. Hablamos de cómo tratar esa ecuación, definimos una serie de variables, definimos la temperatura potencial, temperatura virtual, temperatura de rocío, una serie de parámetros también para hablar de la humedad del aire, como la humedad relativa, humedad absoluta. Es decir, empezamos a caracterizar a partir de la función de estado, de la ecuación de estado, cómo se comporta nuestra atmósfera. Y ahora vámonos al tema 4. En el tema 4 vamos a hablar pues de las masas de aire que van a estar en movimiento en nuestra atmósfera, cómo se van a comportar. Primero vamos a sacar una ecuación de equilibrio hidrostático que se llama, en la que vamos a sacar una relación entre la presión y la altura. Y luego a partir de ahí vamos a hablar de las condiciones de estabilidad o inestabilidad, es decir, cuándo una masa de aire va a poder ascender en la atmósfera y cuándo no. Bien, tanto en esta transparencia como en la siguiente tenemos un pequeño desarrollo matemático para llegar a la ecuación del equilibrio hidrostático. Aquí tienen las ecuaciones que se utilizan, pero la expresión que nos interesa a nosotros es la última que tiene marcada en el recuadro rojo, en la que se relaciona la diferencia de presiones con la diferencia de altura. Altura dada con la letra Z y presión dada con la letra P. Podríamos dar esta expresión de la manera contraria, es decir, la altura en términos de presión. ¿Qué es lo importante de esta expresión? Bien, lo más importante que nos dice esta expresión es que hay una relación matemática entre la presión y la altura, es decir, que son dos variables que podemos intercambiar. Entonces aparece esta figura que tenemos aquí. En esta figura tenemos en los dos ejes Y, tanto a la derecha como a la izquierda, la correspondiente altura, o sea, la escala de alturas y la escala de presión. Esto significa que podemos utilizar la presión, ¿vale?, como un indicativo de la altura, como si fuera una medida de la altura, ya que hay una relación entre ambas. Bien, esto ya nos lo comentaron cuando hicimos la visita a la EMET a Barajas, y nos comentaron que, por ejemplo, los aviones no tendrían para medir la altura, lo que hacen es medir la diferencia de presión. El técnico nos comentó de que tenían que saber la presión a la que se encontraba el suelo y a partir de su barómetro pues podían saber cuánto distaban para llegar a la superficie. Y esa distancia la medían a partir de la presión. Bien, vamos a hablar ahora, bueno, continuamos hablando de lo de Barajas, si recuerdan. Fuimos de visita, se lanzó el globo meteorológico y nos fuimos adentro de la garita y el técnico nos empezó a enseñar los resultados que iba midiendo este globo sonda a medida que iba ascendiendo. Y nos dibujó pues una gráfica que sería como la que tenemos ahora en la transparencia. A medida que el globo iba ascendiendo, nos iba dando una serie de resultados. Nos iba dando los resultados de lo que llamamos la curva de estado. La tienen indicada ahí, con la flechita azul. Bueno, la curva de estado es la medida directa del globo sonda, es decir, es una relación entre las variables termodinámicas de mi sistema, es decir, es una línea que me está relacionando en cada momento cómo va variando la presión y la temperatura
a medida que vamos disminuyendo la presión, es decir, a medida que vamos aumentando en altura. Además, uno de los sensores que tiene nuestro globo sonda es para medir la humedad del aire. Esa medida de la humedad del aire la tenemos representada en términos de la curva de Rocío. La curva de Rocío, la tienen ahí dibujada también, es la curva que tenemos siempre por debajo de la curva de estado. Es decir, en un sondeo de Stube, es decir, en un sondeo meteorológico representado a través de un diagrama de Stube, siempre vamos a tener dos curvas. Una que va a ser la curva de estado, es decir, cómo cambia la presión con la temperatura, o es decir, cómo cambia la altura a medida que va aumentando, cómo cambia la temperatura a medida que vamos ascendiendo en la atmósfera. Y la humedad del aire dada por la temperatura de Rocío. Bien, ¿qué más tenemos en esta figura que tenemos aquí? Bueno, en las curvas de estado, en los sondeos de Stube, hay otra serie de parámetros que vamos a poder identificar. Tienen marcado en un circulito rojo una inversión térmica. Bueno, un poquito más adelante en el tema ya definiremos lo que es la inversión térmica. Pero básicamente una inversión térmica es una zona donde la temperatura se comporta al contrario de lo que la debe de hacer. Es decir, la temperatura tiene que ir disminuyendo a medida que ascendemos en la atmósfera. ¿Vale? La temperatura disminuye con la altura. Pero si encontramos una zona en donde la temperatura no disminuye con la altura, es decir, aumenta con la altura, ¿vale? A esta región se le llama inversión térmica. ¿Cómo se suele encontrar las inversiones térmicas en la curva de estado? Bueno, lo tiene representado en el circulito rojo. Es una pequeña zona en mi sondeo donde la temperatura, a medida que aumenta la altura, pues aumenta también, en lugar de seguir disminuyendo. A ese punto pues se le conoce como inversión térmica. Ya veremos más adelante de los tipos de inversiones térmicas que podemos encontrar, que son de altura y de superficie. En este caso es una inversión térmica de altura, porque estamos a una altura considerable del suelo. Si la tuviéramos justo en el inicio de nuestra medida, sería una inversión térmica de superficie. Además, otra cosa que podemos encontrarnos en los sondeos de Stube es el comienzo de la tropopausa. En esta imagen, en este Stube, no se ve muy claro, pero en la siguiente transparencia sí. Bien, ahí tenemos la tropopausa. Bueno, esta imagen se ve un poquito mejor, pero si se fijan tenemos nuestra curva de estado, también tenemos nuestra curva de Rocío, están rotuladas de color negro un poquito más grueso que el fondo, y en un círculo rojo tenemos representado lo que es la tropopausa. La tropopausa la vamos a encontrar como a una cierta altura. Esto va a depender siempre de la parte del planeta donde nos encontremos, de donde sea el sondeo. Es decir, la tropopausa en el Ecuador va a estar mucho más alta que la que podemos encontrar en los polos. En los polos la tropopausa está más cerca. Bien, para identificar la tropopausa pues va a ser una zona donde la temperatura, vamos a decirlo así, se va a volver loca. No va a seguir descendiendo con la altura. Tal y como ven ahí, parece una inversión térmica bestial, ¿vale? Es decir, la curva de estado, en lugar de seguir descendiendo la temperatura a medida que asciende, pues empieza a hacer cosas raras y ya a partir de la zona que está marcada hacia arriba, pues se mantiene casi que constante la temperatura. Bien, cuando encontremos una zona así a una altura considerable, ¿vale? Aquí estamos hablando de los 9.700 metros de altura, de altitud. Pues estamos hablando de la tropopausa. Bien, pues ¿qué tenemos hasta ahora? Pues hemos llegado a una ecuación que me relaciona la presión con la altura, con lo cual yo puedo usar la presión para saber a la altura a la que me encuentro. Hemos lanzado nuestro globo sonda, nos ha dado las medidas de presión y de temperatura a medida que asciende en la atmósfera y pues hemos identificado pues una serie de cosas, de ítems que podemos encontrar en esa representación,
como es bueno, podemos identificar la curva de Rocío, la curva de estado, hemos visto lo que es una inversión térmica y dónde se encuentra la trompausa. Bien, ahora vamos a nuestro problema. Nuestro problema es que tenemos una masa de aire que asciende. Bien, ¿dónde asciende esa masa de aire? Pues asciende en nuestra atmósfera. ¿Cómo viene representado la variación de la temperatura con la altura, es decir, con la presión en esa atmósfera? Pues con los resultados que me ha medido el globo sonda, es decir, con los estubes que hemos visto anteriormente. Pues en esa imagen de ese estube yo voy a tener mi masa de aire que va a poder ascender o no en la atmósfera. ¿De qué va a depender de que esa masa de aire ascienda o no en la atmósfera? Pues va a depender de cómo se comporte mi curva de estado, es decir, la que mide el globo sonda, con la que yo he aprendido a dibujar en los sondeos de estube. Esa curva que yo he aprendido a dibujar se llama curva de gradiente. Bien, pues la relación que hay entre ambas curvas me va a decir si esa masa de aire va a poder ascender o no. Es decir, si vamos a estar en una condición de equilibrio estable o en una condición de inestabilidad o en una zona en la que va a haber una indiferencia o equilibrio neutro que se llama, o pues en una zona que se llama inestabilidad condicional. Si pensamos en el problema mecánico de las diferentes condiciones, pues es lo que tiene dibujado ahí. Una condición de estabilidad sería que tuviéramos una bolita dentro de un vasito, por ejemplo. Si yo desplazo esa bola a derecha o izquierda, me da igual, y yo elimino la fuerza que hace que esa bola se mantenga suspendida, ¿vale? La bolita volverá a caer. Es decir, va a volver a la condición de estabilidad. Equilibrio inestable. Pues sería, por ejemplo, yo tengo una bolita pues en la cima de una montaña. Si yo desplazo esa bola a derecha o izquierda, me da igual, es decir, ejerzo una fuerza sobre ella que hace que se desplace de su posición de equilibrio en ese momento, esa bola va a tender a caer, ¿vale? No va a volver a la cima. Entonces, si yo elimino la fuerza que ha hecho que esa bola se vaya de esa posición, esa bola va a seguir su recorrido. ¿Por qué? Porque se encuentra en una condición de inestabilidad. Equilibrio neutro o indiferente. Pues sería la situación en la que tenemos la bola en una superficie plana. Si yo ejerzo una fuerza sobre esta bolita y la desplazo de esa posición a otra, ¿vale? Y yo quito esa fuerza, pues se va a quedar ahí. Ni va por un lado ni para otro. Inestabilidad condicional. Bueno, esto es un poco una mezcla de equilibrio estable e inestable. Va a depender un poco de donde yo tenga la situación de mi bola. Es decir, si yo tengo la bola en la parte inferior de la figura y ejerzo una fuerza sobre ella, pues la voy a poder desplazar hasta la cima. Y si alcanzo la cima y quito esta fuerza que he ejercido sobre ella, se puede quedar ahí, ¿vale? Y si estoy en la parte superior y ejerzo una fuerza sobre esta bola, la cual hace que siga ascendiendo en la atmósfera, y quito esa fuerza, pues va a volver a su situación de equilibrio, a la parte baja. Bueno, esto sería un poco la correspondencia con un problema de física, un problema más mecánico. Ahora, ¿qué sucede en nuestra atmósfera? Bien, equilibrio estable. Es decir, recordemos, tenemos una masa de aire que yo voy a ejercer una fuerza sobre ella de cualquier tipo. Luego les cuento cómo puede ascender una masa de aire, que hace que se desplace de su posición de equilibrio. Si yo quito esta fuerza que ha hecho que esta masa de aire ascienda, si estamos en una condición de equilibrio estable, significa que esa masa de aire va a poder volver a su situación original. Bien, ¿esto cómo lo representamos? Bueno, la curva que tenemos dibujada ahí, tanto la roja como la azul, la roja sería el gradiente diabático seco y el azul el gradiente diabático húmedo de esta masa de aire que está ascendiendo. Bien, la curva negra representa la curva de estado. Es decir, yo he lanzado mi globo sonda y he medido esa presión y esa temperatura, es la curva negra, es mi curva de estado. Bien, tenemos una
en la situación de equilibrio estable, partimos desde la altura, desde 0 de altura, elevación 0, tal y como pone la gráfica, y tal y como simulado en nuestros diagramas de Stubbe, ¿qué haría una masa de aire que empieza a ascender desde ahí? Bueno, pues va a ascender siguiendo la diabática seca, ¿vale? El camino rojo hasta que se sature. Bien, esta masa de aire, ¿qué le sucede? Está ascendiendo, si se fijan en la figura, en una atmósfera que está más fría. Bueno, mentira, en una atmósfera que está más caliente. Es decir, la masa de aire en sí tiene una temperatura inferior, ¿vale?, a la de la atmósfera. Recuerdo, la atmósfera me lo está dando mi curva de estado, la negra. La temperatura en cualquier punto, si yo miro esta gráfica, va a ser superior en la curva negra que en la curva roja, ¿vale? Es decir, esta masa de aire cuando asciende va a estar más fría. Al estar más fría, está más densa que su entorno. Bien, como está más densa, vamos a decirlo así, pesa más que el entorno. Si yo quito la fuerza que ha hecho que esta masa de aire asciende, como pesa más que su entorno, pues va a volver a su situación de equilibrio, va a volver a descender. Por lo tanto, en esta situación, en las condiciones de estabilidad, no se favorecen pues que una masa de aire ascienda. Si por cualquier cosa esa masa de aire va a ascender, si está en equilibrio siempre va a poder descender a su situación de equilibrio. Es decir, no se favorece en el desarrollo de movimientos verticales. Y esto va a estar relacionado con la formación de anticiclones, es decir, tiempo estable, es decir, buen tiempo. En el equilibrio estable también se dice que el gradiente ambiental es subadiabático. Caso de inestabilidad. La inestabilidad pues es el caso contrario de la estabilidad. En este caso lo tenemos ahí representada la diabática seca con la curva roja de mi masa de aire y su adiabática húmeda, la línea azul, y tenemos el gradiente la curva de estado dibujada con la curva negra. En este caso, si nos fijamos, la temperatura de mi ambiente, es decir, la curva negra, ¿vale?, va a estar siempre por debajo de mi gradiente diabático, ¿vale? Entonces, si yo tengo una masa de aire que parte desde el origen y empieza a ascender siguiendo la curva roja, bien, siempre va a tener una temperatura superior al ambiente. Bien, temperatura superior significa que va a tener una densidad más pequeña que el ambiente. Si yo tengo una masa de aire menos densa que el ambiente, es decir, más ligera que el ambiente, y yo elimino la fuerza que ha hecho que esa masa de aire comience a ascender, pues esa masa de aire va a seguir ascendiendo. Bien, ¿esto qué favorece? Pues favorece que haya nubes de gran desarrollo vertical, es decir, está relacionado con la formación de borrascas. Al final es aire en ascenso. En estos casos existe también que el gradiente ambiental es superadiabático. Inestabilidad condicional. Bueno, esta inestabilidad depende básicamente de la humedad del aire. Lo que nos encontramos es que vamos a tener las dos situaciones de estabilidad e inestabilidad. Si yo ejerzo una fuerza que hace que mi masa de aire abandone su situación de equilibrio, ¿vale? Yo la elevo, esta masa de aire. Si yo me quedo en la zona estable y yo elimino esa fuerza, pues esa masa de aire va a volver a su origen. En cambio, si yo esta fuerza externa que hace que mi masa de aire asciende pasa la condición de estabilidad, ¿vale?, y llega a una zona de inestabilidad, y yo elimino esa fuerza que la ha elevado, como ya nos encontramos en una situación de equilibrio inestable, pues esa masa de aire va a poder seguir ascendiendo en la atmósfera. Es una situación que, como digo, va a depender mucho de la humedad del aire. Bien, aquí tenemos representadas diferentes
sondeos en los que tenemos representadas tanto en la curva negra es la curva de estado, la curva roja es la diabática seca y la azul es la diabática húmeda. La tenemos representado en 4 situaciones diferentes, en las que tenemos pues diferentes situaciones. Estos son sondeos hechos en Canarias, donde pues en general la atmósfera es muy estable. Y si nos fijamos, por ejemplo, en los meses de enero y octubre, ¿vale? En la primera gráfica y en la última, nos encontramos como que hay zonas en donde mi gradiente diabático está por encima de mi curva de estado. Eso porque en esos meses suele haber una cierta inestabilidad. En cambio, en los meses de abril y julio, siempre mi gradiente de estado, ¿vale? Siempre la línea roja va a estar por debajo de mi línea negra, es decir, debajo de mi curva de estado. Esas son situaciones de equilibrio. Bien, y por ejemplo en julio, esa otra gráfica que tenemos ahí, hubo un episodio bastante grande de calima, que se ve reflejado ahí con ese aumento de la temperatura desde la superficie hasta los 1200 metros de altura, más o menos. Bien, como les he dicho, esto es una inversión térmica, es decir, la temperatura en lugar de disminuir con la altura aumenta, y es una inversión térmica de superficie porque pues empieza en la superficie. Las inversiones térmicas son zonas estables, por definición. Bueno, por definición, y porque como ven ahí, el gradiente, la curva de estado, la línea negra, está por encima de la curva de gradiente, de la curva roja. Bien, una vez conocemos cómo son las condiciones de estabilidad e inestabilidad, cómo analizamos nuestro sondeo, nuestros tubes, para saber si estamos en una región estable o inestable. Bien, pues esto se hace por trozos. Es decir, en esta figura tenemos representado pues lo que sería un sondeo, ¿vale? Hemos ido a Barajas, hemos lanzado nuestro globo sonda y nos ha medido la temperatura a medida que ascendía. Y nos ha dado pues esa representación que tenemos ahí, donde tenemos pues una inversión térmica de superficie al principio, luego una zona donde la temperatura disminuye, otra zona que aumenta verticalmente hacia arriba, ¿vale? Eso es una isoterma, es decir, la temperatura no cambia, y luego 2 zonas donde la temperatura va a ir variando con la altura. Bien, ¿cómo lo analizamos? Pues lo analizamos por trozos. Es decir, cogeríamos este sondeo y lo dividiríamos más o menos en las diferentes tramos en los que nosotros veamos que cambia nuestra curva de estado. Ahí, en este caso, lo tenemos dividido en 5 trozos. Ahora, ¿cómo mido la estabilidad o inestabilidad? Bueno, pues voy a ir tramo a tramo dibujando mi curva del gradiente diabático seco, ¿vale? Y viendo qué relación hay entre la curva de estado, es decir, la línea negra, y la que yo dibuje, el gradiente diabático seco. Entonces, bueno, ahí les tengo dibujadas 2 adiabáticas secas. En la primera que nos encontramos entre 2000 y 3000 metros, si esa es la diabática seca, vemos que mi curva de estado está por debajo. Es decir, si yo tengo una masa de aire en esa situación y se ve obligada a ascender, ¿vale? Asciende siguiendo la diabática seca. ¿Esto qué significa? Que su temperatura va a ser mayor que la del ambiente. Es decir, la temperatura en la línea azul va a ser mayor que en la línea negra. ¿Esto qué significa? Que la densidad de esa masa de aire va a ser más pequeña que la del ambiente. Al ser una masa de aire menos densa en un ambiente más denso, pues va a seguir elevándose. Es una zona de inestabilidad. La siguiente adiabática seca que tenemos dibujada ahí, entre los 4000 y 5000 metros. Bien, la adiabática seca está por debajo de mi curva de estado. Es decir, si hay una masa de aire en esa situación y se ve obligada a ascender, ¿vale?, va a tener una temperatura más pequeña que el ambiente. Es decir, la temperatura de la curva azul va a ser más pequeña que la de la curva negra. Si tengo una temperatura más pequeña, significa que mi densidad es mayor.
Si la densidad es mayor, es decir, tengo una masa de aire más densa en un ambiente menos denso. Por lo tanto, no voy a ascender, voy a volver a la situación de equilibrio. Bien, ¿por qué motivos una masa de aire va a poder ascender en el ambiente? Bueno, hay tres motivos principales por el que una masa de aire puede ascender. El primero es el que vamos a estudiar ahora, que es cuando nos encontramos con una montaña, básicamente, lo que es el efecto Foehn. Bien, una masa de aire en general puede ascender por tres motivos. Pues porque está circulando por una superficie y se encuentra un obstáculo orográfico, ¿vale? Una montaña, una cordillera. Pues puede sortearla y para poder sortearla va a tener que pasar por encima, es decir, va a tener que ascender y luego descender. Además, ¿cómo puede ascender una masa de aire? Pues podemos encontrar lo que se llama un ascenso frontal, es decir, tenemos dos masas de aire, imagínense dos masas de aire en una llanura que de repente pues van a converger en un punto, van a chocar. Si estas masas de aire tienen propiedades diferentes, es decir, una está más caliente y otra más fría, es decir, una es aire cálido y otra es aire frío, la masa de aire que tenga aire cálido, ¿vale? Aire cálido es menos denso. Por lo tanto, si se choca con una masa de aire frío, va a poder, digamos, pasarle por encima. ¿Vale? El aire cálido puede ascender porque se choca con una masa de aire más fría. Este es el ascenso frontal. Cuando tenemos dos masas de aire que coinciden en un punto y que tienen propiedades diferentes. Y luego está el ascenso convectivo. Ascenso convectivo es cuando, digámoslo así, chocan dos masas de aire que tienen propiedades similares. ¿Vale? Es decir, tenemos una masa de aire que viene de un lado, otra masa de aire que viene de otro lado, y van a converger en un punto. Bien. Al converger en un punto, si estas masas de aire tienen las mismas propiedades, lo que van a hacer pues va a ser elevarse. Bien, repito, hay tres motivos por los que una masa de aire puede ascender. Un ascenso orográfico, es decir, choca con una montaña. Ascenso convectivo, es decir, dos masas de aire con propiedades similares que convergen en un punto, que chocan en un punto. O ascenso frontal, cuando tenemos dos masas de aire con propiedades diferentes, es decir, una más fría y una más cálida. Más cálida, densidad menor. Más fría, mayor densidad. Pues la que tiene menor densidad va a pasar por encima de la que tiene mayor densidad. Bien, continuamos ahora con lo que es con lo que le sucede al aire cuando se encuentra con un efecto orográfico. Bien, esto es lo que se conoce como el efecto Foehn. El efecto Foehn es lo que le pasa pues, a una masa de aire cuando se encuentra pues, con una cordillera, una montaña. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero el aire va a tender a elevarse. Al elevarse, pues la temperatura va a disminuir, ¿vale? Con la altura, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo va a disminuir esa masa de aire que asciende? Ya lo sabemos también. Pues si tiene una cierta humedad, esa masa de aire se va a ir enfriando a un ritmo marcado por el de la diabática seca. Es decir, va a disminuir 1 grado centígrado cada 100 metros de altura, hasta que esa masa de aire se satura de humedad. ¿Vale? Se van a formar nubes. A partir de ese momento, esa masa de aire saturada de humedad puede continuar su ascenso a través de la cordillera de la montaña, pero ya a un ritmo diferente, marcado por la diabática húmeda. Es decir, la temperatura de esa masa de aire, a partir de su nivel de condensación por elevación, va a ser de 0,6 grados centígrados cada 100 metros de altura. Durante este camino, ¿qué ha pasado? Bueno, pues se han formado nubes, ha llovido, esa masa de aire ha perdido volumen, ha perdido líquido, pero ha estado siempre, en todo momento, saturada de humedad. Una vez llega a la cima, esa masa de aire puede descender. Al descender,
la masa de aire siempre, bueno, una masa de aire cuando desciende siempre va a aumentar su temperatura de la manera que lo marca la diabática seca. Es decir, va a aumentar la temperatura a razón de 1 grado centígrado cada 100 metros de altura. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplito numérico de cómo resolver, digamos, un problema de efecto Foehn. Es decir, una masa de aire que está recorriendo una superficie, se encuentra con una montaña, va a ascender y va a descender. Bien, el ascenso de la masa de aire se produce por barlovento y la cara de la montaña por la que el aire desciende, a esa cara se le llama sotavento. Ahí tenemos un pequeño ejemplito numérico con la representación a la derecha de lo que sería el estube, de cómo pues matemáticamente haríamos un ejercicio de una masa de aire que asciende y desciende. Repito, bueno, como tenemos ahí representado, esa masa de aire parte desde los 14 grados centígrados y encuentra su nivel de condensación a 1200 de altura, 1200 metros de altura por encima del suelo. Por lo tanto, mi ecuación sería, yo parto de mis 14 grados centígrados, disminuyo a razón de 1 grado centígrado cada 100 metros, ¿vale? Me lo va marcando la diabática seca y indico cuánto he ascendido, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia de altura? Mi diferencia de altura va desde 0 hasta los 1200 metros que dice el enunciado que está el nivel de condensación por elevación. Es decir, tengo una diferencia de altura de 1200 metros. El signo, ¿vale? El signo que debo de poner va en la variación de temperatura, para no equivocarnos. Cuando ascendemos, siempre disminuimos la temperatura. Entonces mi signo negativo va a estar en la variación de temperatura. La cantidad de metros que asciendo o desciendo me da igual, ¿vale? Va a ser siempre un valor positivo. Es decir, yo tengo que dar ahí la cantidad de metros que yo me desplazo. Me da igual que sea ascendiendo, subiendo o bajando, me da igual. Siempre doy ahí la cantidad de metros que yo desplazo. Bien, pues utilizando esa ecuación vemos que la temperatura desciende desde los 14 grados centígrados hasta los 2 grados centígrados. Es decir, el nivel de condensación por elevación se alcanza a los 2 grados centígrados. A partir de ahí, ¿qué hace la masa de aire? Pues se satura de humedad. Entonces sí puede seguir ascendiendo por la diabática húmeda. Bien, ¿cómo es la variación de temperatura en ese tramo hasta llegar a la cima? Pues partimos desde los 2 grados centígrados y desciende la temperatura a razón de 0,6 grados centígrados cada 100 metros, es decir, la variación de la diabática húmeda, por la altura que sigo ascendiendo. Esa altura que asciendo es pues la diferencia entre la altura de mi nivel de condensación por elevación, los 1200 metros, y la cima de la montaña, que me dice el enunciado que está a 3000 metros. Es decir, me desplazo una cantidad de 1800 metros. Aplico la ecuación y tengo que la temperatura en la cima es de menos 9 grados centígrados. A partir de ahí desciendo hasta el suelo. Es decir, voy a desplazarme una cantidad de 3000 metros. ¿Cómo es la variación de temperatura? Es decir, ¿con qué temperatura llego al suelo? Bueno, pues parto de la cima, es decir, los menos 9 grados centígrados, y le sumo pues el cambio de temperatura que me encuentro. ¿Cómo es la variación de temperatura? En este caso, 1 grado centígrado cada 100 metros, positivo, porque la temperatura aumenta, multiplicado la distancia que recorro, 3000 metros. Es decir, llego a la superficie con una temperatura de 21 grados centígrados. Bien, las montañas, las cordilleras, tienen un efecto también importante en los aires que, pues digámoslo así, que chocan contra ellas. Se va a formar como una especie de ondas de montaña se llaman. Es decir, el aire cuando asciende y desciende la montaña se va a curvar por sotavento
y se forma una onda que se propaga. Estas ondas se forman cuando hay vientos fuertes y son perpendiculares pues a esta superficie, a las montañas. ¿Qué causa esto? Pues esto crea pues problemas sobre todo para cuando estamos circulando con aviones cercanos a unas cordilleras, porque estos vientos, estas ondas de montaña ejercen si fuéramos un avión que está pasando a cierta distancia de un efecto orográfico, puede sentir esta onda de montaña, es decir, va a sufrir una fuerza que va a hacer que descienda bruscamente. Una característica o una manera de saber si vamos a tener ondas de montaña próximas a una cordillera es cuando aparecen nubes lenticulares cerca de las cordilleras. Cuando un piloto ve que hay nubes lenticulares cerca de unas cordilleras, sabe que se puede encontrar con ondas de montaña. Ya comentamos anteriormente un poco acerca de las inversiones térmicas, sobre cómo identificarlas en los sondeos de Stube. En las ciudades y en general las inversiones térmicas van a ser fruto de la contaminación. Una inversión térmica lo que va a producir es que no haya una libre circulación del aire. Es decir, vamos a tener una capa de aire que va a ejercer, digamos, como tapón para que el aire circule libremente. Es, por ejemplo, el efecto que vemos cuando vamos en el tren de Cantoblanco a Madrid y vemos en Madrid pues hay como una especie de nube, de boina marrón. Bien, eso es una capa de contaminación que lo que está haciendo es que el aire pues no circule como pues de la manera que tiene que hacerla. Hay dos tipos de inversiones térmicas que no podemos encontrar, como les nombré anteriormente, en altura y en superficie. En altura son de dos tipos. Podemos encontrar una convergencia frontal o una subsidencia. Convergencia frontal sucede cuando tenemos una capa de aire cálido que asciende, pues porque se ha encontrado una capa de aire más frío en el camino. Si esa capa de aire cálido se queda en altura, puede ejercer un tapón en el aire frío que queda debajo. Subsidencia se produce cuando hay una compresión del aire, es decir, cuando tenemos unas masas de aire que descienden a un punto. Inversiones térmicas en superficie podemos encontrarnos básicamente de dos tipos. Por irradiación, que sería la imagen de la derecha, es decir, cuando tenemos el suelo que ha acumulado calor durante el día y durante la noche pues desprende ese calor. Entonces, ese suelo caliente va a estar a una temperatura superior a la que debería estar y se produce una inversión térmica de superficie. O lo que les indico a la izquierda, cuando tenemos el suelo, pues le pasa una superficie, una masa de aire frío y nos encontramos inmediatamente con una capa de aire más caliente. Esta inversión térmica de superficie se produce pues a muy pocos metros del suelo. Esto sería un ejemplo de lo que sería una inversión térmica pues en una ciudad. Por ejemplo, en la imagen superior vemos cómo tenemos una capa de aire, está indicando una capa de aire cálido, caliente, una fría y una muy fría. A medida que cuando hay libre circulación del aire, si el aire asciende, pues se va a ir enfriando a medida que va ascendiendo. Cuando tenemos una inversión térmica, que sería la imagen de abajo, la inferior, tenemos una capa más cálida. Por lo tanto, el aire cuando va ascendiendo se encuentra con este tapón, digámoslo así. Entonces se evita lo que es la circulación libre del aire. Y por lo tanto el aire que queda debajo se condensa más. Si tenemos contaminantes en esa parte, pues no va a haber circulación de esos contaminantes, digámoslo así. No va a haber un flujo de aire. No se va a renovar el aire de la ciudad. Un efecto atmosférico debido a las inversiones térmicas, sobre todo cuando tenemos el suelo a una temperatura muy grande, es el caso de los espejismos. Un espejismo lo podemos ver cuando tenemos un rayo que incide a un ángulo muy pequeño a una superficie.
Entonces, cuando tenemos un ángulo muy pequeño, lo que se produce es lo que se llama reflexión total, o que es cuando pues ese haz no puede penetrar en el segundo medio y es prácticamente reflejado. Cuando tenemos aire cálido, que es menos denso que el aire templado, que al estar más frío pues estará más denso, tiene es decir, la temperatura dota al aire de un índice de refracción diferente. El aire cálido tiene un índice de refracción diferente comparado al índice de refracción de un aire más frío. Es decir, cuando estamos en una superficie más caliente, puede comportarse como un espejo, debido a ese cambio en el índice de refracción. Para poder ver un espejismo, en este caso, pues tenemos que verlo con un ángulo muy pequeño. Es el efecto, por ejemplo, cuando vamos en la carretera, vamos circulando con el coche, estamos en verano, el asfalto está caliente y vemos a lo lejos que parece como que la carretera está húmeda. Esto es un espejismo de superficie. Bueno, lo que les acabo de contar es la imagen de la derecha, que cuando el suelo está muy caliente, pues puede parecer que está mojado, ¿vale? Nos parece que está mojado. Esto es debido a los diferentes índices de refracción del aire. Uno de los espejismos atmosféricos más curiosos que se conocen es la formación del rayo verde. Este fenómeno ocurre cuando tenemos una inversión térmica muy fuerte en altura y se suele observar tanto en general en los atardeceres. Un poquito más adelante les pongo un link donde pueden ver la formación del rayo verde en un vídeo. Repito, para poder ver este espejismo suele ser en los atardeceres. Tenemos que tener una inversión térmica en altura importante y además tenemos que estar situados por encima de esta inversión térmica. Cuando se produce este espejismo, primero lo que se va a ver es como una especie de rayo rojo y luego se va a ir transformando en un rayo verde. Y si las condiciones son idóneas en ese lugar, pues se puede llegar a ver un puntito o un pequeño rayo de color azul. Bueno, las imágenes estas que les pongo son Tenerife en una puesta de sol en el 2015. Bien, este es el vídeo que les comentaba, que lo tienen en YouTube. Les dejo el link ahí para que si lo pueden ver. Les repito, tenemos que estar en una situación con una inversión térmica en altura y situarnos por encima de ella. Tenemos que estar a una cierta altitud. Entonces, a medida que el sol se va poniendo, vemos cómo van apareciendo unos destellos verdes y a medida que desciende, pues en algunos casos, si las condiciones lo permiten, se llega a ver un pequeño punto de color azul. Bueno, comentarles a modo de curiosidad que hay una novela de Julio Verne, que se llama El Rayo Verde, y en la que describe que cuando dos enamorados están viendo pues el rayo verde, se supone que su amor es para siempre. Bueno, ¿y por qué sucede este fenómeno, este espejismo? Bueno, es fruto de la refracción de la luz al atravesar la atmósfera. Entonces, al llegar los rayos provenientes del Sol a la atmósfera, estos rayos no son rectos, ¿vale? Tienen una cierta curvatura debido a la curvatura de la Tierra. Y los haces de alta frecuencia, es decir, de menor longitud de onda, los de verde y azul, se curvan más que los de la longitud de onda, la roja y la naranja. Por eso vemos primero los colores rojos y naranjados y luego se tienden a ver el verde y el azul. Decirles además que el color verde lo vamos a ver siempre mucho más intenso porque nuestro ojo es mucho más sensible al verde que a los demás colores y por eso se ve mucho más intenso el color verde que lo que vemos el color los rojos del principio y el azul del final.
Y con esto terminamos el cuarto tema de meteorología. En breve, el quinto tema.